yo hubiera sido Pablo, yo les digo, mira, mijitos, no te salvaste nomás porque eres bonito, no. Te salvaste porque Dios tiene un propósito conmigo. De hecho, de paso. Esa es la versión hispana. Sí, la versión Misael, perdón. De hecho, si estás vivito y coleando, es porque Dios tiene un propósito conmigo. Y no porque seamos especiales. Yo soy Stephanie y hoy tenemos un invitado con nosotros y es nuestro pastor de Gateway Church en Hockley, Texas, Misael Soto. Amén. Gracias por la invitación, Stephanie. Yes, estamos muy emocionados de que esté con nosotros. Hoy Mayra tuvo, she's off this week. Le dimos vacaciones. Le dimos vacaciones. Yo sé que está haciendo algo, que no está cogiendo vacación, pero hoy se tomó el día para descansar y hoy estamos continuando y entrando al Hechos 28. So, hoy vamos a sacar un tiempo para leerlo, ya que solamente vamos a estudiar 28 del verso 1 al verso 10. Correcto. Ya la recta final de Hechos, ¿no? Yes. Ya casi vamos a tener un año. Wow. I know. Yo tuve que regresar. I'm like, wow, we started this antes de mayo. So ya tenemos como casi 10 meses en el libro de los Hechos. Qué bendición. Ha sido bien interesante. Hemos aprendido mucho sobre la iglesia, sobre las misiones, sobre lo que es servir al Señor. Hemos aprendido mucho. Pero vamos a darle inicio. Vamos a empezar con el capítulo 28. And, you ready? Verso 1 al 10, correcto. Sí, voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Para los que nos siguen y que leen también en sus casas, versículo 28 de Hechos, versículo 1. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces, todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Y como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Wow. Si continúa la historia, el relato interesante. Sé que ustedes vienen de un naufragio, ¿no? El episodio pasado, del naufragio que sufrieron. Y vemos aquí ahora, literal, a Lucas platicando la historia, ¿no? Ya. En la versión Reina Valera, nombra a estas personas de Malta como el nombre los naturales. Sí. Right? So, si leen la Reina Valera van a notar eso, que lo llaman los naturales. Ahora, ¿qué significa eso? Los naturales en la traducción original es Joy Barboroi. Barbaroi, que significa los bárbaros. Ahora, a estos se le llamaban a las personas que no practicaban las tradiciones griegas.
eran como Más rudos. Eran los rudos nativos de no ahí. hablaban el latín y no hablaban griego. Era como esas personas que viven en una isla y tienen su propio lenguaje, tienen su propia cosa. Su lenguaje nativo. Exactamente. Dialecto, tal vez, lo que conocemos como dialecto nosotros. Por eso lo llaman los naturales. También vemos otra descripción, si ven en la Reina Valera, donde dice en el capítulo 8, y aconteció que el padre del Publio estaba en cama antes. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla. Solamente quiero mencionar ciertos puntos. 7 habla de eso. Yes, hombre principal de la isla. Eso se refiere a quien Lucas se refiere es al líder de romano que está encargado de esa isla. Que Roma había puesto ahí encargado de gobernar esa Exactamente. isla, a esa gente de ahí. A eso se refiere esa descripción. Pero vamos a empezar desde el principio. Esta gente se salvaron de ese desastre del bote. Sí, yo me quedaba pensando cuando Pablo dijo, cuando venían en esa barca, que dijo, un ángel del Señor se me apareció y la barca se va a quebrar, todo se va a perder, pero nadie nos vamos a morir. Si yo hubiera estado en la barca, yo hubiera dicho, caray, o sea, te entiendo, Pablo, pero Eso, o sea, no sé nadar, pero ahora vemos que están, me imagino yo, a la orilla, en esa isla donde llegaron, encontramos a un hombre todo empapado del naufragio, porque si lo que escena que nos presenta es que tan pronto llegaron, los nativos empezaron a hacer un fuego para ellos. Una fogata. Entonces, Pablo, como siempre era bien acomedido, se puso a traer y ayudar para la fogata. Y miren a este hombre, todo mojado, de repente, una víbora venenosa. En mi tierra, las víboras venenosas son las cascabel. Y cuando una víbora cascabel te muerde, o sea, esperas que algo grave va a pasar. Y eso le pasa a Pablo. Se le prende de la mano esta víbora, lo muerde, y los nativos estaban esperando que Pablo se hinchara, que se empezara a ahogar, porque eran lo que ellos habían visto. Y no es de que supieran que a través de Reino Animal, que habían visto un video. No. Ellos habían visto allí por experiencia qué es lo que sucedía cuando ese tipo de víbora, que le llaman venenosa, los mordía. Y esperaban ver que Pablo se empezara a hinchar, que Pablo, creo que la Reina Valera lo dice así, que Pablo se empezara a ahogar y ahorita va a pasar. Y Pablo solamente se sacudió la víbora y todo como si nada. Como si nada. Los únicos que reaccionaron ahí fueron todo el mundo excepto Pablo. Él se sacudió la serpiente cayó en the fire, and then that's it. Pero vemos que ellos dicen que la justicia, ¿verdad? Para ellos en su mente era, bueno, no se murió en el bote, hizo algo, ahora esta justicia está cayendo sobre ellos. Esta justicia, la que hablan estas personas, no es la justicia de Dios. No. Ellos están hablando de la justicia de sus dioses. Porque recordemos que Pablo venía preso y lo miran encadenado, lo miran, inclusive los soldados estaban ahí presentes. Entonces ellos miran todo esto y sí, ellos dicen, le está pasando esto y los dioses se la están cobrando. O sea, entonces cuando miran a Pablo y Pablo solamente se sacude y cae esa víbora, se quema. Y te lleva a recordar cuando la palabra dice que hollará serpiente, y digo, literal, Pablo estaba haciendo eso, pero tiene que ver, porque Pablo estaba tranquilo. Yeah, he was. Yo me imagino que el médico, hablando de Lucas, se quedó, o sea, como decimos, Houston, we got a problem. O sea, porque Lucas estaba ahí por Pablo. Era el líder, Pablo era el mentor. Y Lucas mira esto, yo me imagino que con su conocimiento, porque Lucas tenía conocimiento, Lucas es médico de profesión. Mira esto y dice, oh no. Se quedó Pablo aquí. Sí, aquí ya quedó Pablo. Pero había algo más lejos que traía la tranquilidad y la paz de Pablo. El propósito de Dios en tu vida no va a dejar que una serpiente acabe y quede trunco el propósito de Dios. Entonces Pablo sabía que Dios tenía que cumplir.
lo que había prometido, que él iba a llegar y él lo había pedido, y sí, lo había pedido llegar, pues como misionero, como evangelista tal vez, pero va preso. Yeah. Pero yo tengo que llegar a Roma. Yeah. Y esto como dice la palabra, que la obra que Dios había empezado en Pablo, esa obra no se había terminado. No y se en había términos de llegar a Roma. So, él estaba bien confiado que no importa lo que sucediera, él tenía que llegar a Roma. Y se lo confirmó en el mismo bote. Ajá, Tú sí, tienes sí. que llegar a Roma. Tú tienes que llegar a Roma. Solo estaba esa confianza que Pablo tenía. Man, podemos decir que es supernatural, ¿verdad? Pero yo creo que ya Pablo había tenido tantas experiencias con esa fidelidad del Señor, ¿verdad? Con eso, viendo vez tras vez que Dios ha sido fiel y que Dios cumple su palabra, él sabe, esto no me va a hacer nada. Yo tengo que llegar allá, no importa lo que se levante, no importa lo que pase, yo voy a llegar donde Dios me va a mandar. Yo hubiera sido Pablo, yo les digo, mira, mijitos, no te salvaste nomás porque eres bonito, no. Te salvaste porque Dios tiene un propósito conmigo. De hecho, de paso. Esa es la versión hispana. Sí, la versión Misael, perdón. De hecho, si estás vivito y coleando, es porque Dios tiene un propósito conmigo. Y no porque seamos especiales, sino porque el propósito de Dios es especial. Y a veces vas a pasar situaciones y a veces vas a ver que Dios te ha librado de situaciones muy difíciles y dices, wow, Dios me ama mucho. No, Dios está cumpliendo su propósito en tu vida. Y me llama mucho, siempre me llama mucho la atención de que cómo Dios desvía todo para llegar a esta isla. Desvía todo. Todo eso, 14 días, tanta vuelta. Ellos fueron más de 600 kilómetros afuera de lo que ellos estaban supuestos a ir. Entonces Dios hizo todo ese desvío para llegar a esa isla, para que un hombre recibiera sanidad y para que gente fueran los nativos, testigos. Porque, claro, me imagino que Pablo predicó eventualmente. Claro. Aunque si la Biblia no lo registra, lo sabemos que Pablo predicó, ¿verdad? Pero también fueron testigos visualmente, pudieron ver cómo Dios, ¿verdad?, se manifestó y se glorificó solamente en ese milagro. Había algo tremendo y que debemos de entender. Dios, a través de la historia, ha obrado y ha hecho los milagros para demostrar su poder y que gente pueda creer. En este tiempo es lo que estaba sucediendo. Yo creo firmemente también, Dios desvió eso porque había un propósito. Que esos bárbaros de Malta pudieran conocer el poder de el Dios de Pablo. Entonces, cuando viene y lo miran, que le muerde esa víbora, porque no le picó, las víboras no pican, muerden. Cuando lo muerde, ellos miran literal ese milagro. Y luego este hombre Publio, que su papá estaba enfermo. Me llama la atención como la versión dice de casualidad. Ajá. De casualidad había un hombre enfermo. Eso no era. O sea, dio la casualidad, dice Lucas. Me gusta como Lucas lo pone, ¿no? Dio la casualidad. No. Para él era casualidad, pero para Dios era propósito. Era una diosidad, de que Dios estaba propiciando todo esto, ¿no? Y esto es lo que pasa, que a veces Satanás quiere detenerte, detener el propósito de Dios en tu vida. Y sí, de repente te va a morder una víbora, de repente te va a suceder algo. Y lo que podemos ver que a Pablo lo muerde esa serpiente, la serpiente no sobrevive y Pablo sí. ¿Verdad? Porque la serpiente murió. Murió quemada. Y como le va a suceder a la serpiente antigua, también va a morir quemada. Entonces, Pablo, con esa misma mano que la serpiente lo mordió, fue y puso mano sobre el padre de Publio para que fuera sano. Y yo creo que me imagino que, este hombre ya tenía meses enfermo. No era como que si recientemente había pasado, no. Dicen los comentaristas, dicen que tenía quizás como casi 4 meses con esto. Y entonces ellos le llaman esto a la fiebre de Malta. Ahora, pastor, dinos lo que significa lo que este hombre tenía. Lo que
Lo que el papá de Publio tenía, dice que tenía fiebres y tenía disentería. Entonces, lo que esto es de que tenía problemas gastrointestinales y era una diarrea y sangrado. Estaba algo que pudiéramos verlo en términos más modernos o hoy en día. Tenía problemas del colon. Era una enfermedad gastrointestinal y estaba sufriendo. Y yo creo que eso es lo que le causaba las fiebres. Y de hecho, si te vas a estudiar acerca de eso, pudiera ser mortal si no se sanaba. Oye, hablando de eso, por ejemplo, teniendo experiencia con ese tipo de problema, ¿verdad? Zoe, right? Que tiene problema gastrointestinal. Llegó un tiempo que no supíamos lo que estaba pasando. ¿Y qué pasa? Estaba perdiendo sangre donde a un punto la niña casi le podía, like her heart could stop beating because la sangre no estaba llegando, ¿verdad? So eso de ese problema de gastrointestinal siempre causa otros problemas. Entonces, esta fiebre venía de la infección de ese GI problem, ¿verdad? Escuché que alguien una vez dice que el alma está aquí en el estómago, ¿no? De nosotros. Y sí, casi siempre cuando te enfermas del estómago, te enfermas de todo. Ajá, no, todo duele. Duele el dedo, duele la uña de los pies, duele Sudas todo. frío y todo te pasa, ¿no? Frío, caliente, de todo. Se nos entra de todo. Y entonces vemos que la palabra nos dice que Pablo pone mano sobre este hombre, sí, y recibe sanidad. Y después la palabra sigue hablando de que entonces llegan otros enfermos y ellos son sanos. Ahora, la manera en la que estas personas son sanas no es por la exposición de mano. Solamente el papá de what's his name? Publio. De Publio. Recibió esa sanidad sobrenatural. Milagro. Ese milagro. Los otros fueron atendidos quizás por Lucas. Claro, que Lucas, médico de profesión. Ellos lo atendieron y ellos recibieron, no registra que Pablo puso mano en todas las personas y recibieron esos milagros, sino que todos vinieron. Dice y que ya. Sí, o sea, una de las cosas que llama la atención, y lo primero que me llamaba la atención, si Pablo estaba ahí y miran el milagro y dice el encargado de la isla, en todo caso, Publio, mi papá está enfermo, tráigame a Pablo. ¿Por qué no dijo, tráigame al médico? ¿Sabes por qué? Porque habían sido testigos. Habían sido testigos de lo que Dios obró y estaba a punto de obrar en el padre de Publio. Entonces, sí o sí había un propósito en esa desviación de más de 600 kilómetros. ¿Por qué? Porque Dios quería dar a conocer su poder. Dios quería dar, y yo lo que yo digo que a veces Dios hace citas divinas. Y yo creo que Dios propició todo eso para que Pablo fuera conocido por estos nativos. Que Pablo fuera y expusiera el poder de Dios ante esa gente. Y literal, sabemos que esa gente pudo haber creído por esos milagros. Por esos milagros, sí. Y Dios trataba. Y entonces cuando miran esto y lo miran al padre de Publio, la gente estaba contenta. Oh, I mean, el papá del líder. Sí, cómo no, o sea, y si el líder estaba contento, todos se me ponen contentos, o sea. Están todos de buen humor. Pero también pasa lo que mencionabas, Stephanie, el trabajo que entra de Lucas, que seguramente estuvo ayudando para estar curando a los demás. Y vemos eso que muchas veces nos preguntamos, wow, ¿por qué? ¿Qué diferencia hace que él pueda recibir un milagro sobrenatural y yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo recibir una sanidad sobrenatural? ¿Por qué esa persona sí? ¿Qué diferencia hace él, esa persona más especial? Yo tengo esa respuesta. Dígame. ¿Por qué unos sí reciben algo sobrenatural, un milagro, y otros no? Eso lo encontramos en la Biblia. Porque Dios hace lo que Él quiere. Como quiere, cuando Como quiere. Él quiere, cuando Él quiere. Sí. Ahora, pero no minimicemos que Dios nos ha dado también el conocimiento, como Lucas.
Y no es que Dios no estaba obrando. Yo creo firmemente y nosotros oramos cuando alguien va a ser intervenido, va a ir a una visita del doctor, que Dios dé sabiduría a esos doctores y creemos que es Dios usándolos. Y no vamos a decir que Dios no obró y que es solamente poder humano. No, Dios sigue obrando porque Dios es el que da la sabiduría, el conocimiento. Entonces yo creo que Dios estaba obrando usando, como usó a Pablo milagrosamente, usando a Lucas para sanar esa gente de ahí. Y estábamos hablando de que pasó casi lo mismo con Jesús cuando él sanaba a los leprosos. Algunos eran sanos instantáneo, a otros le daba instrucción. Right? Tenía que ver una obediencia. Tenían ellos que hacer algo, una acción. Right? Sí. Muchas veces el Señor quizá no te sana de una vez, pero te manda a decir, oye, a esto. Y entonces ahí es tu decisión si tú quieres ser obediente o no. Quizás te mande, vete a este doctor. Y en ese proceso, quizá en ese proceso, tú vas a aprender cosas que tú necesitabas aprender para crecer. Y es que somos muy dados a eso. Y yo creo que la gente reaccionó ante el milagro de la serpiente mordiendo a Pablo. Reaccionó. Yo creo firmemente que el líder de ese lugar dijo, tráigame a Pablo en lugar de decir, tráigame a Lucas. ¿Sí? Y somos muy dados a que queremos que alguien nos ponga la mano para que las cosas sucedan. Pero también vemos que Dios trabaja a través de la acción, de cuando yo me muevo en obediencia. Y cuando yo, a pesar de no ver, yo sigo fiel ahí, creyendo y la obediencia es un sinónimo de que yo estoy creyéndole a Dios. Si le estoy obedeciendo es porque le estoy creyendo y ahí voy a estar. El día que yo deje de creer, voy a dejar de obedecer. Voy a dejar de accionar. Entonces, Dios quiere ver nuestra acción. Dios quiere también que estemos nosotros moviéndonos, confiando en Él, obedeciéndole a Él, aunque no veamos el milagro. Y vemos que también, vemos que a Pablo fue usado en eso de sanidad. Él mismo tenía un aguijón que no era. Claro. Y muchas veces limitamos de que Dios obre en esa manera porque pensamos, pero Señor, si tú a mí ni me has sanado, yo tengo tiempo, orando. Sí, y tengo tiempo. Y muchas veces, a veces el mayor milagro es el que Dios hace en nuestro interior. Porque a Pablo no le quitó el aguijón. Pero eso no lo detuvo de hacer, caminar obediente, sirviendo al Señor, donde quiera que él iba. Donde quiera que él fue. Dios le dijo, esto es lo que te voy a mandar a hacer. Lo demás, lo que agarres, son añadiduras, sí, pero no todas las tienes ganadas. ¿Por qué? Porque estaba puesta su mirada en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Cuando nosotros hacemos eso, no hay nada más que nos va a faltar. No hay nada más. Vamos a estar completos en Él. Marcos 16 dice, Jesús hablando a los discípulos, del 17 en adelante, dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Vemos eso mismo que Jesús les dijo a los discípulos pasando con Pablo. Literal. Literally, like la serpiente and everything. ¿Y sabes de qué se trató? La serpiente era venenosa, sí. ¿Y sabes de qué se trató? De que él creía. Ciegamente. Ciegamente él creía esas palabras. Él creía en ese Cristo resucitado a que él estaba predicando y que tenía poder para sostenerlo y para hacer todos los milagros y prodigios que él presenció a través de su vida. Y yo creo que nosotros, si nos enfocáramos más, dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si yo me enfocara en que su justicia esté imputada en mí, que yo soy justo a través de Él, que me presenta justo delante del Padre, Jesucristo. Entonces, es por eso, a través de que yo soy justo. Todas las demás cosas van a ser añadidas, pero no estoy buscando yo las añadiduras. Estoy buscando su justicia en mí. Y después, y tal vez muchas veces,
No, muchos andamos buscando las añadiduras, pero no queremos su justicia. Yeah. No estamos buscándolo a Él para que Él nos justifique ante el Padre, sino que queremos vivir nuestra vida y sí somos de reclamar las añadiduras cuando la palabra nos enseña diferente. Yeah. Primero es esto, el reino de Dios, su justicia, y luego las demás cosas. Cuando digo las demás cosas, va a ser esto. Que si te mordió una víbora te la puede salvar. Que si hay alguien enfermo le vas a poner la mano y tal vez te va a tocar presenciar que Dios lo sana milagrosamente. Yo lo creo. Esas son, yo digo, las añadiduras. Pero el paquete más grande que nosotros podemos encontrar en el Señor es su reino en nuestras vidas, su justicia en nuestras vidas. Yeah. A través de Jesucristo. Añadiendo a ese versículo, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Paramos ahí, porque la gente tiene la tendencia de parar ahí. Sí. Yo amo a Dios. Todas las cosas obran para bien. Pero no leen los restos, que dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Son llamados. Porque todo el mundo quiere que las cosas obren para bien, pero no son no contestan a ese llamado o no son obedientes a caminar en ese llamado, en ese propósito and they rather throw in the towel y decir, ay no, esto como que se puso duro, porque Pablo pobre del dicho, bueno, esto como que se ha puesto duro, mi gente, no tiren esos barcos, vamos mejor nosotros a tirar esos barcos y apiarnos de aquí. No, pero que él dijo, corten esos barcos, porque si esta gente se salen de aquí, si los marineros se salen de este barco, aquí sí morimos todos. Right? Él pudo ser egoísta, porque él ya sabía lo que iba a pasar. El Señor le había revelado lo que iba a pasar. Así es. Pero no, porque un buen líder vela por las personas que Dios ha puesto bajo su cobertura. Y ahorita que mencionas eso de que un líder dio instrucciones, y un líder va a buscar que su gente pueda crecer en instrucción. Ouch, qué importante es esto. Que tú que estás mirando este podcast, que seas instruido a través de la palabra. Que busquemos esa instrucción. Y eso es lo que queremos nosotros, al menos en nuestra iglesia, y también porque conozco este podcast, queremos que seas instruido en la palabra. Yeah. Que recibas instrucción, no emoción. ¿Sí? Porque a veces nos llenamos, que estamos llenos de emociones, pero a veces nos llenamos de emocionalismo. Yeah. Y aquí el problema es el ismo. Entonces, eso es lo que trae la cosa chueca, cuando es emocionalismo. Y en realidad, yo creo que Dios nos dotó de emociones y que cuando Dios obra, inclusive cuando yo leo su palabra, como cuando leía yo esto, yo me emocionaba, pero no era emocionalismo. Yeah. Entonces, cuando tú miras que en la instrucción de la palabra de Dios, gobierna tus emociones y no al revés. Que tus emociones gobiernen tu vida o gobiernen tus creencias. No, se va a ir mal, se va a ir el emocionalismo. Pero cuando la instrucción gobierna la emoción, eso va a ir por un camino sano. Yeah. Entonces Pablo estaba instruyendo. Esto va a pasar, agarren tablas, agárrense lo que puedan, que nadie se va a morir. Yeah. Y me gusta que aún después que ellos se bajan, él sale a buscar leña para el fuego. Líder. El trabajo del líder nunca se termina. No. Porque creemos, ok, ya esta persona, ya lo tengo salvo en tierra, ya se acabó mi trabajo. No, este trabajo nunca se termina. Siempre estamos enseñando, y eso también nos enseña a nosotros, ¿verdad? Sí. Como líder. Cuando tú continúas sirviendo, porque no es solamente que tú estés derramando, tú aprendes algo. Es que se acaba un ciclo y sabes que ya tienes que estar viendo el otro ciclo como líder. Pablo se salvan del naufragio y ya estaba viendo qué es lo que más venía. Yeah. Entonces se puso a levantar, a juntar leña, hay que hacer hay lumbre, hay que echarle más leña al fuego. Eso andaba haciendo. Y si tú eres líder, te van a seguir. Yeah. Y si no te siguen, pues no eres líder. No eres líder. Entonces, cuando vemos que una vez escuché, y refiriendo un poquito más al tema de liderazgo, escuché unas clases de liderazgo que decía que es trabajo de todo buen líder quedarse sin trabajo. Y dije, caray,
Yo no veo a ningún líder que sea perezoso, pero no se refería a eso. Se refería a que yo necesito delegar, instruir y estarme enfocando a lo que viene. Me quedo sin este trabajo porque ya tenemos que estar trabajando en la visión que viene. Yeah. Y Pablo dice, ok, ya nos salvamos, no me voy a quedar entumido, no voy a Yeah. estar ahí entumido, me voy a poner a trabajar para que todos puedan tener más fuego y poder secarnos. Yeah. 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 Siempre mirando hacia what's next. Y no quedarnos solamente en the current position. Dicho sea de paso, de esos son los tipos de gente que Dios busca para ser llamado. Refiriéndonos a Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan para bien a los que son llamados. Esas son las cualidades que Dios busca. Gente que tiene manos a la obra, gente que quiere ayudar a otra gente a llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Dios dice, este es el que yo voy a amar. Entonces miras que todas las cosas, adversidades, te mordió una víbora, Dios lo va a hacer para bien. Yeah. ¿Sí? Yeah. Que te conociste, porque te mordió la víbora, conociste al líder de la ciudad. ¿Pero qué crees? Estaba enfermo el papá. Dios te va a usar para sanarlo. Yeah. Y no tan solo eso, sino para ayudar a la demás gente de ese lugar. Yeah. Y gloria a Dios porque no es Pablo, ni siquiera fue, porque Pablo tenía talento. Yeah. Oh, yeah. Pablo antes de ser Pablo ya Amén. era don Saulo de Tarso. Él era inteligente, él era un hombre inusual, unusual. Sí, entonces viene y tiene talentos. Pero Dios usa esas herramientas para magnificar y mostrar su poder a la gente. Entonces, no somos nosotros, es Dios obrando a través de nosotros. Yeah. Yeah. Y podemos encontrar que Pablo viene y mira todo esto y maneja todo esto. Y ya me imagino a Pablo. Porque sanó al papá de Publio. Se le hizo una fila de gente atrás de afuera de la casa de Publio. Me imagino yo también, oiga, yo estoy enfermito. Y como buen líder Pablo, Lucas, ahí hay trabajo. Ahí hay trabajo a delegar, a delegar, claro, porque había que planear qué es lo que seguía. Yeah. Porque después de cierto tiempo, dice, salieron de ahí. Yeah. Yeah. That's good. That's really good. Y no es la primera vez que ellos creen, right, que una persona que Dios usa con milagro es un Dios. So, esa gente se la pasaban de Dios en Dios. A todo el mundo llamaban Dios. Sí. A ellos lo llamaron Dios. Yeah. I mean, siempre, eso no era la primera vez. Pero me gusta como Pablo siempre se saca de out of that position. Like, listen, I'm just a man. Ya. Like, si Dios hubiera querido que esa serpiente me matara, it would have happened. Like, I'm just like you guys. I'm just following the calling. you guys. Solamente solo un instrumento. Sí. Yeah. Y eso nos habla de tener siempre presente eso. Yeah. No importa qué tipo de maravillas Dios sobre a través de tu vida. Recuerda siempre, solamente eres un instrumento en las manos de Dios. Yeah. Y es Dios el que va a hacer. Y Dios lo va a hacer para glorificarse. ¿Quién soy yo para empezar a robarle la gloria de Dios? Yeah. Porque muchas veces queremos, Señor me usó. Tú no viste que esa serpiente me mordió. O sea, gloria a Dios, pero me usó a mí. Yeah. Aquí habían 275 gente que se apiaron conmigo, pero a mí. Ajá. But we'll leave it there. We're going to leave it there. Ok, pastor, ¿tiene quizás alguna palabra para motivar? No quiero decir motivar. Una palabra basado en estos versículos que hemos leído para nuestros audientes. Hay algo que yo meditaba acerca de eso. Y todos en nuestra vida vamos a tener naufragios. Pablo había tenido un naufragio. Todos vamos a tener naufragios en nuestras vidas. Yo creo que, literal, si tú no has tenido un naufragio, tal vez estás teniendo un naufragio. Y si no has tenido un naufragio y no estás teniendo un naufragio, estás a punto de tener un naufragio. Y en la vida vamos a encontrar situaciones difíciles. Yeah. Pero si algo podemos entender, y apuntando otra vez, gastando un poquito más Romanos 8:28, si Dios te ha llamado, si Dios es el que a ti te llamó, a ti te apartó para glorificar su nombre a través de tu vida,
créeme, no importa qué estés pasando, no importa cuántas víboras te quieran morder o te puedan morder, Dios se va a glorificar. Y a como Pablo, a veces la situación va a estar difícil y te va a doler, pero Dios va a usar ese mismo, o sea, con esa misma mano que la víbora mordió, Pablo fue y sanó, puso manos y si hubiera sido Pablo, márdeme más, échame más veneno para seguir sanando más gente, ¿no? Si esto crees que iba a provocar eso y Dios lo usó para su gloria, dale, muérdame más veces. No sé qué estás pasando, pero sí sé que el propósito de Dios no se va a quebrar por lo que tú estás pasando. Yeah. El propósito de Dios no se va a desistir por lo duro que tú lo estás viviendo. Sigue permaneciendo en obediencia, sigue siendo fiel a Dios y Dios va a mostrar su gloria a través de tu vida. No te quiero prometer porque tal vez no te va a poner en un jardín de rosas después de esta tribulación que estás pasando, porque vamos a seguir viendo que Pablo se fue amarradito hasta Roma. Yeah. He was still a prisoner. Se fue como prisionero. Todavía era un prisionero. Yeah, he was still a prisoner. Pero Dios no cesó de mostrar su gloria a través de esa situación. No sé qué situación estés pasando, ni qué situación vayas a pasar o hayas pasado. Pero sí sé que Dios usa los momentos difíciles de nuestra vida para glorificarse. Para glorificarse. Y creo que debemos de seguir teniendo fe, que el Señor sigue siendo nuestro sanador, que Dios sigue glorificándose en nuestras vidas y que también, como lo mencionamos, Dios sigue usando a los doctores para que nosotros seamos sanos. Yeah. Hay que ir y movernos en obediencia y en fe, que Dios va a abrir caminos donde no hay para sus hijos. Amen. Así nada más de sencillo. Dios va a abrir un camino para ti. ¿Por qué? Porque yo a veces digo, ay Señor, es que tú me amas mucho. Sí, Dios me ama, yo sé. Pero esto va más conforme a su propósito. Yeah. A los que conforme a su propósito. Este es el detalle. Si Dios tiene un propósito con tu vida, no tengas miedo. Dios lo va a cumplir. Yeah. Dios lo va a cumplir. Amen. Amen. All right, so hasta aquí es el episodio de hoy. Espero que hayan aprendido. Y la semana que viene ya terminamos. Terminamos con Hechos 28. So, Pastor. ¿No has anunciado que van a seguir? No, Ay, no, Dios mío, no, yo sé, eso no ni, se puede ni a anunciar. mí me dijeron no. que sigue, Dios mío. Eso todavía se está cocinando ahí bajo la unción. Amén. Pastor, can you close us out in prayer? Seguro. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces. Pero principalmente, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que abrió nuestros ojos y nos trajo a esta vida, Señor. Gracias, Dios, porque fue a través de tu propósito, Señor, y a través de ese sacrificio que nosotros encontramos salvación, Señor. Porque tú ya nos habías amado, Señor. Tú ya desde antes de la fundación del mundo ya nos habías seleccionado. Y gracias te damos por ello, que te fijaste en nosotros. Padre Celestial, de la misma manera, Señor, yo te pido, sigue obrando, Señor. Sigue obrando tu propósito en nosotros. No importa que estemos pasando, no importa que estemos viviendo, Señor. Confiamos en ti. Y vamos a seguir caminando en obediencia a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen and amen. Bueno, hasta la próxima.